ya estamos en tiempo de tertulia. Me acompaña aquí a mi vera Mario Garcés. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy Encantado. buenos días. María Jamardo. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal? Muy buenos días. Entiendo Preparada que para aburrida, ¿no? No, preparada para la huelga de jueces y fiscales. Importante. Hoy que hablaremos de ella. Ahora vamos a abordarlo. Y Percival Manglano. ¿Qué tal, Percival? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, como siempre, un placer. Y, oye, no podemos empezar una tertulia de estas características sin un buen desayuno. Y aquí no falta ni el café ni el desayuno de mano de Pastelerías Saúl, que tiene tiendas en Arturo Soria, en Alcorí, San Canillas, en la calle Donel y en la calle Orense. Y también con pedidos online y también pedidos a domicilio. Y aunque todavía no son horas, pero de cara también a, bueno, pues a la hora de comer, ahora sobre todo en estos tiempos que corren, hoy este fin de semana es operación salida. La gente está, son muchos los que ya comienzan sus vacaciones y empieza el descanso. Creía que hablabas de Sánchez. Yo también. Salida, ¿no? Digo, salida del gobierno. Operación salida. No, ojalá. Descorchemos el tinto para celebrarlo. No, para eso ya lo dije el otro día, tengo reservada una botella de champán en la nevera, pero todavía no es momento, no, pero para estas vacaciones y ahora que empieza la vida social, pues qué mejor que hacerlo de la mano de un auténtico vino espectacular de Herederos del Marqués de Riscal, Reserva 2020, XR. Como digo, bodegas de Herederos de Marqués de Riscal, que fue elegido mejor viñedo del mundo y mejor viñedo de Europa en los diferentes certámenes internacionales, un premio que reconoce el compromiso de esta bodega y en este caso pues traemos un vino, como digo, espectacular, XR de Marqués de Riscal. Como dice mi compañero y amigo Domingo Soriano, el vino que nunca falla. Un vino en el que, oye, si quieres no fallar, tienes un compromiso y demás, con este todo el mundo queda absolutamente contento. Señores, hoy es un día importante porque hoy hay una concentración inédita, muy relevante por parte de jueces y fiscales ante el Tribunal Supremo. ¿Por qué se concentran los jueces y los fiscales? Porque, tal y como estamos denunciando desde hace tiempo, el gobierno pretende asaltar la justicia y lo pretende hacer de forma muy variada mediante diferentes reformas, pero cuyo objetivo último es acabar con la independencia judicial, llenando los tribunales de jueces y fiscales afines, pero también derivando la instrucción de los procedimientos desde los jueces a los fiscales, de quien depende la Fiscalía General del Estado, descabezando la UCO. En definitiva, una serie de reformas que se conoce como la reforma o ley Bolaños, que pretende acabar con la justicia. Y esto es muy grave porque es el último dique de contención que tenemos frente a los abusos del gobierno. María. Por eso quieren dinamitarlo. Es así de directo y de claro. Los jueces se lo han planteado y se lo han pensado mucho porque hasta el último momento, en su sentido de institucionalidad permanente, han tratado de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños. Ha sido imposible. El número 2 de Félix Bolaños, el secretario de Estado de Justicia, les dijo en la primera ocasión que tajantemente renunciaban a retirar esa modificación legislativa doble, que por una parte trata de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial precisamente para, con la excusa de regularizar y estabilizar a más de 1.000 jueces y fiscales sustitutos en nuestro país, apelando a Europa, que no dice que España lo tenga que hacer de la manera en que lo quiere hacer el gobierno español, sino simplemente que tiene que hacerlo, efectivamente no pueden seguir en esa situación de interinidad o de limbo, pues los va a inocular en el sistema de golpe, insisto, sin una oposición objetiva, sin someterse al mismo examen, con el mismo nivel de exigencia, con el mismo temario, con la misma complejidad que han superado quienes sí están en el ejercicio con una plaza propia y son jueces y fiscales y magistrados en activo. Luego, ¿qué se quiere encargar? El mérito, la excelencia y la igualdad. ¿Qué tanto les molesta? Claro, hemos tenido un ministro de Transportes, el señor José Luis Ábalos, que presuntamente y según una de sus parejas no sabría abrir un Word.
Entonces, claro, ¿qué es lo que interesa? Que cuanto más torpes, más afines, más ideologizados estén los jueces y fiscales de este país, pues mejor le irá al gobierno en sus causas de corrupción, que no son pocas. Y en segundo término, una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que busca trasladar esa instrucción penal a la Fiscalía. Esto es lo más grave, esto es gravísimo. Es gravísimo porque la Fiscalía no funciona como tendría que funcionar. Si se hubiera abordado una reforma, como llevan años pidiendo mayoritariamente los fiscales de nuestro país, para contar con un presupuesto propio y, por lo tanto, autonomía del gobierno que designa al fiscal general del Estado, y tuviesen contrapesos internos, que lo que están haciendo con esta reforma es diluirlos, como por ejemplo que el Consejo Fiscal ya no sea determinante en los nombramientos, que tampoco tenga peso su posición mayoritaria en los asuntos relativos a las compatibilidades, por ejemplo, en las que fiscales puedan desarrollar otra actividad docente o de otro tipo mientras siguen en activo como fiscales, es decir, desproveer a los contrapesos internos de esa posibilidad de ejercer su función, de poner coto a un poder omnímodo que es el que ejerce ahora mismo Álvaro García Ortiz. Desde que llegó al cargo, y heredado también de su predecesora Dolores Delgado, que ya inició esa senda peligrosa, Álvaro García Ortiz controla ya 22 de los 30 miembros del Generalato de la Fiscalía, de manera que cada vez que hay una discrepancia interna de un fiscal que quiere, digamos, acusar renunciar a acusar a una persona en concreto, en un procedimiento en concreto, que tiene una trascendencia política, Álvaro García Ortiz controla el órgano en el que debe dirimirse esa discrepancia. Luego, al fin y al cabo, es entregar efectivamente a un fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno la posibilidad de decidir qué causas penales siguen adelante y cuáles no, que esto en este momento, con la corrupción que salpica, insisto, al Gobierno y las causas personales que rodean a la familia de Sánchez, es un tema muy interesante. Es muy importante porque, fijaos, el Gobierno también ha planteado la posibilidad de acabar con o limitar las acusaciones populares a través de esa ley Begoña. Aquí todas las leyes tienen nombre y apellidos, lo cual también es un síntoma de república bananera, porque no, ya son leyes específicas, medidas con nombre y apellidos. La ley de amnistía se podría llamar también la ley Puigdemont, porque al fin y al cabo es para perdonar a Puigdemont, aunque todavía no lo han conseguido. Pero con esto de la limitación de las acusaciones populares, lo que se pretende es archivar todas aquellas causas en las que el fiscal no ve delito y, por lo tanto, pues dice, propone archivar la causa y, bueno, pues en ausencia de acusación popular los jueces estarían atados de pies y manos. Pero, como bien comenta María, aquí son múltiples reformas cuyo objetivo último es erosionar la independencia de los jueces, permitiendo la entrada por la puerta de atrás de más de 1.000 jueces y fiscales sustitutos, creando un centro de estudios jurídicos para preparar opositores, que ya nos podemos hacer una idea de cómo van a prepararlos, pues me imagino que darán muchas clases sobre ideología de género y sobre lo bueno que es el progresismo y la izquierda imperante, y eso sumará puntos de cara a la hora de obtener una plaza de judicatura o una plaza en fiscalía. Pero es que también se pretende otorgar a los fiscales la instrucción de los procedimientos penales. Y eso significa que finalmente la dirección de la UCO, de la Policía Judicial, pues quedaría en manos de la Fiscalía. Claro, esto es que el Gobierno pasa a controlar uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, Percival. Yo creo que el mejor resumen de toda esta reforma es que el Gobierno piensa morir matando. Es decir, estamos en una fase del Gobierno en el que ven los problemas que les acechan. Unos optimistas podríamos pensar que, bueno, que mira, van a bajar los brazos y van a convocar elecciones porque esto ya no se sostiene, y después están los actos del Gobierno que denotan exactamente lo contrario, que no se van, que están instalados y que van a hacer todo lo necesario para mantenerse en el poder hasta el último momento. Y esto significa cambiar las leyes y si tienen un problema de corrupción, pues cambiar el sistema del Poder Judicial para controlar mejor a los jueces, para parar y contener ese problema de corrupción. Es decir, es que esto lo hemos visto, has aludido a ello, Manuel. Cuando el Gobierno tiene un problema, ¿qué hace? Cambia la ley. Y así pues el problema se le va. ¿Tenía un problema para que Pedro Sánchez fuese elegido presidente del Gobierno? En este cambio no cambia la ley en este caso, sino que aprueba una.
la ley de amnistía, después viene el Tribunal Constitucional y se la avala y no hay ningún problema. Begoña tiene un problema, se plantea cambiar la ley. En general, todo el PSOE tiene un problema con la corrupción, se plantea cambiar la ley. Es decir, de alguna manera, en la concentración de esta mañana de los jueces ante el Tribunal Supremo, yo creo que el lema podría ser: no queremos ser el Tribunal Constitucional, o incluso más, no somos el Tribunal Constitucional, somos independientes y queremos seguir siéndolo. Porque, en fin, luego hablaremos de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero si algo indica esta sentencia es la falta de independencia. Es que los argumentos del Tribunal y del Gobierno han sido exactamente los mismos. Y eso es lo que no puede ser. Un Poder Judicial tiene sus argumentos jurídicos y el Gobierno tiene los suyos políticos y tienen que estar separados. Bueno, pues esta reforma, en su conjunto, la que se está planteando es someter al Poder Judicial a los intereses del Gobierno. Y eso es lo que no puede ser. Y el contraejemplo perfecto, insisto, es lo del Tribunal Constitucional. Bueno, el Constitucional, simplemente una postilla, no es Poder Judicial. Sí, hay que repetirlo mucho para que no se confundan. Porque parece político, como que es un supervisor del Tribunal Supremo que viene a corregirle. Y no, por eso es un órgano político, por eso ha pasado lo que ha pasado y por eso se nombra como se nombra a los magistrados que forman parte del Tribunal Constitucional. Que es otra cosa que se debería cambiar y nunca quieren abordar esa reforma. Eso totalmente. Se deberían cambiar muchas cosas. Desde luego, el nombramiento de los miembros, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que no sean los políticos, sino la propia judicatura los que elijan a los miembros del Gobierno de los jueces, eso sería fundamental. Acabar con el Tribunal Constitucional, como sucede en otros muchos países, y que sea una sala de garantías dentro del Tribunal Supremo, que ese sí que es el máximo órgano jurídico, jurisdiccional, judicial en España. Bueno, pero esta no es la realidad y ahora nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos, que es un órdago a la independencia de los jueces. Quieren acabar con la independencia de los jueces de múltiples formas. Y aquí nos jugamos la democracia misma, Mario. Bueno, por destensar un poco la conversación, yo creo que igual que las tormentas caribeñas, los nombres de las leyes españolas podían ser cada una de las amantes que ha tenido Ábalos. Yo creo que nos daría para un repositorio de todas las leyes de la legislación que quedan. Yo creo que ya habría hasta 20, ¿no? Y quiero recordar que en el Ministerio de Fomento, ya en mi época, por cierto, se ponían nombres de mujeres a las estaciones de tren de la red ferroviaria española. Yo creo que Ábalos ha perdido la oportunidad de poner también nombres de tren a muchas de las estaciones de este país, ¿no? A partir de ahí, yo creo que sería bueno explicarlo, lo ha hecho María bien, pero añadir algún tema más respecto a cuál es el propósito de la reforma. El propósito de la reforma es evidente: socializar la Administración de Justicia con el objetivo de tener un control social y un control individual sobre los órganos que van a, vamos a decir, a prestar la función jurisdiccional, ¿no? El Partido Socialista habitualmente, no solamente en el ámbito judicial, también en el ámbito de la administración pública, y hablo aquí ya con la aprensión propia de quien ha sido opositor y quien aprobó una oposición siendo joven, lo que ha intentado siempre es desnaturalizar las oposiciones con el objetivo de sustituir lo que es la meritocracia por la mediocracia. Es decir, que aquí puede acceder cualquier persona. Es más, ellos han considerado que aquellas personas que aprobamos una oposición somos una especie de élite, incluso una élite conservadora, cuando es falso. No es hay élite de todo tipo. Yo he conocido gente de izquierda, gente de derecha, magnífica en todos los sentidos. Y sin embargo ellos lo quieren de alguna manera desnaturalizar, descremar, mediante la creación de una especie de casta, pues una que pueda acceder de una manera mucho más sencilla, mucho más simplificada. La reforma consta fundamentalmente de dos patas. Por una parte, lo que es el acceso a la función judicial, y por otra parte, la reforma de lo que es la instrucción de los procedimientos penales a través de la sustitución de la instrucción del fiscal, de los jueces a través del fiscal, ¿no? Respecto al sistema de provisión de puestos, en primer lugar, lo que hacen es reducirse las exigencias de los exámenes. Se suprime, por ejemplo, el segundo examen oral, que es el examen de derecho procesal, y lo sustituyen por una especie de prueba, un dictamen. Los dictámenes son subjetivos. Lo cual es muy subjetivo, claro. Ese es el tema. Quien examine, por lo cual, en la escuela de práctica jurídica después se pueden hacer todos los dictámenes que quieras, pero evidentemente para eso está. Pero desde luego no sustituirlo por una prueba que tiene carácter subjetivo. En segundo lugar, se quiere gravar los orales. Bueno, yo lo que pediría es que se grabaran las pruebas del concurso oposición, cuando va el tipo del cuarto turno, que por cierto se va a convertir en tercer turno ahora, porque ahora la ratio va a ser de 1 a 3 y no de 1 a 4, como era hasta ahora. Por lo tanto, eso que hemos llamado cuarto turno va a ser tercer turno, porque va a haber una acumulación de gente que procede precisamente de este mundo de la socialización de la Administración de Justicia. Pues la verdad es que en este caso yo lo que pediría que esas entrevistas donde se hace el concurso oposición también se grabaran.
para ver qué méritos aporta la persona que dice llevar 5 años de experiencia profesional. Decía María, y lo decía muy bien, es decir, es verdad que hay una inquietud por parte de la Comisión Europea de estabilizar el empleo interino, pero ojo, estabilizar no significa convertirlos ipso facto en jueces o fiscales. Lo que significa es darles un rango de estabilidad jurídica a un operador jurídico, pero no convertirles automáticamente en jueces ni fiscales. Claro, se pueden convocar plazas de oposición ordinarias, crear esas plazas, Claro. las mismas 1004 que anunciaba Félix Bolaños, pero con los mismos requisitos y la misma oposición. Oposiciones, que aumenten el Punto. número de plazas, sin más. Claro. Luego, un último tema, efectivamente, lo de la escuela para la formación. Bueno, lo de la escuela a mí me da pánico eso. Yo, además, con los grandes opositores, grandes preparadores de opositores que ha tenido este país en los diferentes cuerpos, hombre, yo creo que dejemos a la gente la neutralidad para que escoja. Y lo último, hay dos modelos respecto a la instrucción de los procedimientos penales. Uno que depende de la Fiscalía, otro que depende de un juez instructor. Los dos modelos han funcionado. El modelo anglosajón es más bien de Fiscalía, pero con una diferencia. Es que la Fiscalía es independiente. Claro. Esta es la clave. Claro, o sea, yo podría aspirar a cualquier modelo si la Fiscalía fuera independiente, pero en este momento es imposible una reforma de ese tipo. Cosa que no es en España, cosa que ha criticado también en este informe que ha salido esta misma semana por parte del Consejo General del Poder Judicial, criticando precisamente la ausencia de imparcialidad, de independencia, de autonomía por parte de la Fiscalía General del Estado. Si el fiscal general del Estado está a las órdenes del gobierno, y se ha visto claramente en el caso que nos ocupa con el actual fiscal general del Estado, ya no digamos su antecesora, Dolores Delgado, que fue ministra de Pedro Sánchez, pues digamos que esa independencia brilla por su ausencia, lo cual es ciertamente peligroso. Para abordar esta cuestión ya contamos con Luis Sanz, que es magistrado, miembro de la Asociación Judicial Francisco Vitoria, vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Señor Sanz, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, don Manuel, y a todos los que están allí. Bueno, hoy hay concentración a las 12:30, importante, en el Tribunal Supremo por parte de la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, y además a los que están invitados también el resto de la población para apoyar una justicia independiente. ¿Cuáles son las razones, las principales razones que les han llevado a concentrarse, a manifestarse en el Tribunal Supremo y a convocar, importante también, 3 días de huelga el próximo 1, 2 y 3 de julio? Bueno, las razones obedecen a contestar y a confrontar un plan del gobierno de desmantelamiento del Poder Judicial tal y como lo conocemos ahora y de refuerzo de la dirección por parte de la Fiscalía General del Estado de los poderes del Fiscal General del Estado. Este plan se concreta en dos patas fundamentales. En primer lugar, una modificación del sistema de acceso a la carrera judicial, que tiene varios puntos. Intentaré ser muy breve. En primer lugar, una rebaja de la calidad de los exámenes, con detrimento del resultado, sin duda, de los mismos. Pero más importante me parece la articulación de dos vías de acceso a la carrera judicial, como son la incorporación de 1.004 jueces sustitutos, a través de una pretendida exigencia no cierta de estabilización de los interinos, no cierta en cuanto al modo en que se va a operar, y que van a entrar en la carrera judicial pues con una prueba muy poco exigente respecto del mérito y capacidad. Hay que decir que los jueces sustitutos han estado entrando hasta ahora por la vía del cuarto turno, pero era una vía exigente de concurso-oposición. Esto es otra cosa, esto es un coladero. Y luego una segunda cuestión, que es la rebaja del cuarto turno, ahora más bien tercer turno, que ya conocimos en una ocasión, con 5 años de ejercicio profesional y un casito práctico que va a permitir pues introducir a muchas personas en la carrera judicial. ¿Qué se pretende con esto? Bueno, yo estoy convencido que hay una pretensión de control ideológico de la base de la judicatura, introducir gente afín, en palabras del político Pablo Iglesias, que pronunció hace tiempo, pues la búsqueda de jueces comprometidos con el gobierno. Eso por un lado. En cuanto a la Fiscalía General del Estado, es verdad que hay países europeos que tienen el modelo de instrucción conferido a los fiscales, pero claro, la estructura y los caracteres de la Fiscalía en esos países no tienen nada que ver con el español. En el caso español hay una dependencia feroz de la Fiscalía General del Estado respecto al gobierno, que se ha visto más o menos en la práctica en función de las características del Fiscal General del Estado en este último periodo, pues de una manera muy notable. Y todo esto se hace sin duda con la idea
de bueno, pues que al final los asuntos sean instruidos por los fiscales. Para eso se dice que se va a modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Claro, debería modificarse en el sentido de otorgar más autonomía funcional a los fiscales, que fueran inmunes a las directrices que por parte de la Fiscalía General del Estado se diera. Pero realmente es que las modificaciones que se pretenden van en sentido opuesto, contrario, es decir, a reforzar los poderes del Fiscal General del Estado y con ello el control por parte del mismo de las instrucciones que se van a llevar. Esto es muy grave porque efectivamente son dos reformas diferentes, pero que persiguen un mismo fin. Por un lado, pues mediante ese coladero, digamos que facilitar la colocación de jueces afines desde el punto de vista ideológico, pervirtiendo esas pruebas de acceso que hasta ahora eran muy exigentes, y eso es lo que garantiza en última instancia la neutralidad de los jueces en España, y por otro lado, otorgando la instrucción de los casos penales a los fiscales, y eso también significa que la policía judicial, incluida la UCO, pasaría a manos de los fiscales. E incluso una tercera derivada, que es la limitación de las acusaciones populares, de tal forma que, bueno, pues eso en muchos casos, si los fiscales no presentan o no ven indicios, pues se archivarían algunas de las causas que estaban pendientes, o no se iniciaría la investigación de determinados casos de corrupción que hoy en día existen gracias precisamente a la acusación popular. Don Luis, ¿es posible una democracia plena sin una justicia independiente? No, sin justicia independiente y sin derecho no hay nada. Hay arbitrariedad, hay otros tipos de régimen político, pero no esto. Efectivamente, usted ha expuesto muy bien otras dos circunstancias que a mí se me olvidó al principio, que son esenciales. La policía judicial debe depender del juez. Luego la policía depende del Ministerio del Interior a efectos de seguridad ciudadana y de otras, documentación, extranjería, pero desde el punto de vista de las funciones de policía judicial, digamos, por ejemplo, la UCO y otros organismos similares de la policía, deben depender del juez. Evidentemente, con esto dependerían del fiscal. Y hay también una clara voluntad. No pueden desmantelarla, porque aparece en el artículo 125 de la Constitución, pero sí dejarla de facto desarticulada, la acción popular. Y la acción popular es esencial. Se estableció precisamente como un mecanismo de participación de los ciudadanos en la administración de justicia, y que, bueno, que probablemente tuvo su origen en la cierta desconfianza respecto del papel del Ministerio Fiscal, que al menos debería ser complementado, digamos, por esa acción popular. Gran parte de los procesos penales que hoy están, no nos olvidemos, detrás de estas reformas, son impulsados por la acción popular. Esto debe dejarse muy claro. Por tanto, en el momento en que esa función de la acción popular quede reducida a la nada, pues los procesos quedan en manos de la Fiscalía. Y la Fiscalía, con el modelo que se pretende, pues es muy mal amigo de la investigación de la corrupción política. Don Luis, para terminar, hoy se concentran jueces y fiscales ante el Tribunal Supremo y, como digo, hay 3 días de huelga convocadas para la próxima semana. De inicio, si la cosa se mantiene, si la reforma Bolaños, la intención del Gobierno se mantiene para aprobar este tipo de reformas que atentan contra la independencia judicial, me imagino que habrá más días de huelga. Pero centrándonos en hoy, 12:30, Tribunal Supremo. No solo jueces y fiscales, sino que es una concentración a la que está abierta a que mucha gente pueda acudir en apoyo de la independencia judicial. ¿Qué le diría a la gente? ¿Por qué es importante manifestarse frente a esta reforma Bolaños que pretende y que ya está impulsando el Gobierno? Pues muy sencillo, porque la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino que es la garantía que tienen los ciudadanos para la defensa de sus derechos. Sin independencia judicial no se da esa garantía. Por tanto, ellos son más interesados que nosotros, sin duda, en que estas reformas no se lleven a cabo. Yo estoy convencido, don Manuel, de que hoy va a haber mucha gente en la Plaza de la Villa de París. También estoy convencido, y eso han insistido mucho los convocantes, en que se debe ser consciente de que no deben exhibirse ni formularse emblemas o gritos, digamos, partidistas. Es una concentración a la que se ha llamado a los ciudadanos fundamentalmente para que acudan en defensa de su independencia judicial.
Cuando esta independencia no exista o quede debilitada, será tarde. Entonces ya no habrá vista atrás. Y esto, por cierto, no es una cosa teórica. Es que ya ha pasado en otros países. Sabemos perfectamente cuál es el camino. Es un camino que conduce a que en un determinado momento ese ciudadano ya no puede ni mirar para atrás. Ya no hay solución. Por eso es fundamental que los ciudadanos acudan hoy junto a sus jueces a defender sus derechos. Pues don Luis Sanz, magistrado, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Muchas gracias, fuerte abrazo y todo nuestro apoyo desde aquí. Muchas gracias a todos. Percival, un comentario. Es que esto, fíjate, la necesidad de que la gente se movilice es muy importante, porque como bien estaba comentando Luis Sanz, es que esto va de democracia, esto va de independencia judicial, es que no lo hacemos por una cuestión partidista, esto no es una cuestión de partidos, esto es una cuestión de defensa de derechos y libertades básicas. Lo ha dicho muy bien cuando le has preguntado por qué se manifestaban y ha dicho no es por nosotros, es por los ciudadanos. Y es que es exactamente así. Los principales perjudicados de que se cambie el sistema judicial van a ser los ciudadanos, porque la calidad de la justicia que se impartirá en España será mucho peor. Porque si el criterio para acceder a un puesto de juez es la afinidad política y no son los conocimientos jurídicos, pues evidentemente la calidad de las sentencias y del trabajo de los jueces será mucho peor. Eso por un lado, pero incluso más importante que eso es que sea un poder independiente del gobierno. La justicia tiene que ser un poder independiente del gobierno y la base de todas estas reformas que se están planteando es precisamente erosionar esa independencia. Y esta manifestación lo que pretende es mantener esa independencia. Es absolutamente clave, insisto, en beneficio de los ciudadanos, no de los jueces, de los ciudadanos. Totalmente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con otra tropelía, con otro golpe. Otro golpe, porque estamos hablando de un golpe a la justicia, pero es que ya se ha producido, y ya se ha producido, un golpe a la Constitución. Habemos ley de amnistía. Ay, amigos, se ha cruzado el Rubicón, ya no hay marcha atrás. Bueno, pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia, señores. Golpe al Estado de Derecho. A mí no se me ocurre otra forma de calificarlo. Un golpe al Estado de Derecho, al imperio de la ley, a la propia Constitución, otorgado, protagonizado por el propio Tribunal Constitucional mediante una ponencia que me gustaría saber tu opinión, María. A mí me parece una aberración, porque lo que viene a decir básicamente es, no, la amnistía es constitucional porque no lo prohíbe expresamente la Constitución. Bueno, pues si esa es la regla, preparémonos, porque la esclavitud tampoco está prohibida explícitamente en la Constitución. Ni la huelga de los jueces, que también ha habido mucha polémica esta semana, porque los titulares que han salido después del acuerdo alcanzado por el Consejo General del Poder Judicial, que ha dicho literalmente que no puede pronunciarse sobre algo que no está regulado, decir, oiga, a mí tráigame una ley, yo analizo esa ley y digo, ¿los jueces tienen derecho o no tienen derecho a huelga? Pero no hay nada. Entonces no me puedo pronunciar. Pues no, el titular ha sido, es ilegal. No es cierto. Bueno, yo digo, siguiendo el razonamiento del propio Tribunal Constitucional en ese análisis abstracto máximo de los límites de lo permitido en la ley española, aunque no esté regulado, todo lo que no esté expresamente prohibido está permitido. Bueno, pues apliquémoslo también, ¿no?, para la huelga de los jueces. Pero bueno, saliendo de esa contradicción, que es algo que les encanta cabalgar a la izquierda mediática, política y jurídica, a mí me parece que el mayor acto de corrupción con el que Pedro Sánchez va a pasar a la historia, esa que tanto le preocupaba, cómo le iba a recordar, ¿qué dirán de mí?, decía a Maxim Huerta, ¿qué es lo que recordarán de mí? Pues será esta amnistía a la carta que se ha pactado con Puigdemont y con Junts a cambio de 7 votos, es decir, impunidad por votos. Este es el resumen de la ley de amnistía que ahora ha avalado el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que ya fue renovado pensando en esta amnistía. Es decir, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Bueno, pues estaba todo un poquito concertado. Y era evidente que iba a salir ese 6-4. Yo lo llevo contando en el debate 1 año y medio. Es una sentencia que va a salir
con el voto favorable de los 6 magistrados del bloque izquierdista. ¿Por qué? Porque el primero en decidir apartarse fue Juan Carlos Campo, que entró en la renovación en la que Cándido Conde Pumpido fue elegido presidente, designado desde las alturas de Moncloa presidente del Pleno, y Juan Carlos Campo, que había sido ministro de Justicia con Pedro Sánchez y que fue el ministro de Justicia que firmó los indultos que eliminaron, que revocaron el cumplimiento de las penas de prisión para los condenados del Procés, que pusieron en libertad a Oriol Junqueras y a varios de sus consejeros, pues no podía participar en las cuestiones relativas a la amnistía, porque cuando explicó por qué concedían los indultos, oh, sorpresa, el ministro de Justicia de Pedro Sánchez dijo que la amnistía era inconstitucional. Estos son los mimbres de lo que estamos asistiendo ahora, porque hasta un día antes de las elecciones del 23 de julio, en las que Pedro Sánchez necesita los 7 votos de Junts para volver a ser investido presidente, era inconstitucional la amnistía para el PSOE, para Pedro Sánchez, para el gobierno anterior. Entonces, pongamos también un poquito la hemeroteca a funcionar, porque ahora han celebrado este gran triunfo de la democracia, que es que un tribunal constitucional renovado a la medida, no de Pedro Sánchez, que también de los separatistas catalanes que chantajean y condicionan la legislatura de Pedro Sánchez, haya aprobado, insisto, 6-4 esta ponencia de Inmaculada Montalbán. Por cierto, ponencia que no le correspondía a Inmaculada Montalbán, porque cuando se turnan los asuntos, el primer recurso, que fue el planteado por el Partido Popular, que es el que se acaba de resolver ahora, le corresponde a José María Macías, un magistrado que entra el último, sustituyendo a otro magistrado que lamentablemente por razones de salud tuvo que renunciar a su plaza y cuya plaza estaba desierta en espera de que pues se llegase a esa renovación del Consejo General del Poder Judicial y un poco, pues como un quid pro quo, ¿no?, entre aquellos que se reparten los vocales del órgano de gobierno de los jueces, el PP y el PSOE. Se llegó al acuerdo de José María Macías y como Cándido Conde Pumpido, que puede tener muchos defectos, pero tiene una autoestima importante, no Desbordada. quería pasar a la historia como el presidente del Constitucional que con su voto desempató el 5-5 que se presuponía que iba a ser esa amnistía sentados en la mesa de deliberación. Él no quería ser el del desempate, es decir, que su voto fuese el que diese luz verde a la amnistía, pues se montó una especie de... se montó una maniobra alterando la regla de tramitación habitual de los recursos de los magistrados del Tribunal Constitucional para expulsar, porque a él le dio la gana, a José María Macías y garantizar, insisto, ese 6-4. Vamos, era lo anunciado. ¿Sorpresa en ese sentido? Ninguna. Fijaos, Inmaculada Montalbán, que por cierto es la autora de esta ponencia, que luego ha sido aprobada, como bien explica María, por 6 votos a favor del bloque izquierdista frente a 4 del bloque conservador. Inmaculada Montalbán, muy vinculada al Partido Socialista Andaluz. Manuel Chávez la propuso para el Consejo General del Poder Judicial en el año 2008. José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, le concedió la Medalla de Andalucía en el año 2012 y, entre otras cosas, fue la ponente de las sentencias de los ERE que absolvieron a los condenados por ese caso de corrupción, que hasta entonces, hasta la fecha, ha sido el mayor caso de corrupción de la historia de España, hasta el actual, que ahora sí que es el mayor caso de corrupción de la historia de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, todos esos escándalos que rodean al gobierno socialista. Comentabas, María, la hemeroteca. Bueno, pues vamos a recordar, hay muchos audios, muchos de ustedes ya lo habrán escuchado, lo que decía el gobierno antes, lo que decía el gobierno después, pero hay uno que me parece relevante, sobre todo porque viene de la mano de una periodista muy próxima al gobierno, que es Silvia Inchaurrondo. Silvia Inchaurrondo entrevistó a Pedro Sánchez pocos días después de que alcanzara la presidencia del gobierno. Sobre este mismo asunto le preguntó: oiga, usted decía antes de las elecciones del año 2023 una cosa y ahora que es presidente y que se va a mantener en el gobierno dice otra. ¿Por qué? Y esta fue la respuesta de Sánchez. La última vez que nos vimos fue en este mismo plató, justo 2 días antes de que se celebrasen las elecciones generales. En ese momento nosotros le preguntamos a usted si iba a haber amnistía y usted dijo que no. Vamos a recordar ese instante.
¿Usted qué les daría a cambio? ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía? No, aparte que no es algo futurible, es que ya llevo 5 años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Lo que han tenido son indultos condicionados. Hoy, presidente, usted no solo acepta la amnistía, usted la defiende. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es el 23 de julio. Lo que ha pasado es el 23 de julio. Es decir, necesitaba. Es decir, lo que viene a decir Sánchez es: necesitaba 7 votos para seguir la Moncloa y lo que haga falta. Bueno, al final ha salido de manera casi espasmódica la franqueza, porque no ha sido sincero, ¿no? La verdad es que. Es una excepción, Da gusto, es una excepción. Una excepción a un hombre que se acostumbra además a mentirse a sí mismo, como demostró en la cumbre de la OTAN, ¿no? O sea, yo viví el 1 de octubre dentro del gobierno, ¿no? Y yo recuerdo las conversaciones con el Partido Socialista. Para entonces los irredentistas, los secesionistas eran unos delincuentes. Eran unos delincuentes. De ahí pasamos a, bueno, no a la amnistía a los delincuentes, y el otro día en la rueda de prensa que dio Bolaños ya no los llamaba delincuentes, los llamaba protagonistas del proceso. Hemos pasado de delincuentes a protagonistas del proceso. ¿Y por qué no héroes ya directamente? Es decir, el jurisconsulto Bolaños ha decidido que había que convertir el lenguaje jurídico para convertirlo ya en un lenguaje poético, narrativo, ¿no? Segundo lugar, respecto al Tribunal Constitucional, estaba claro que iba a quedar 6-4, esto es como una especie de set, y si hubiera sido necesario muerte súbita, evidentemente estaba Conde Pumpido para pegar el último paletazo y acabar enterrando la Constitución, ¿no? La inocencia robada que tenemos los que estudiamos Derecho hace muchos años, yo lo estudié en los años 80, ¿no? Cuando salíamos de las facultades y pensábamos que el Tribunal Constitucional era un órgano independiente, neutral, y que de alguna manera no existían bloques ideológicos, está completamente muerta. Yo he conocido magistrados procedentes del ámbito de la izquierda, muy buenos profesionales con los que puedo no compartir absolutamente nada, el caso de Manuel Aragón, el caso de Pérez Royo, pero por lo menos tenían una base sólida intelectual. Es que ahora los magistrados del Tribunal Constitucional, siento decirlo, son de 4ª categoría. Son de 4ª categoría. Se ha socializado tanto también el Tribunal Constitucional que hasta la profesionalidad de esta gente, la verdad es que adolece de los más mínimos criterios y principios básicos del derecho, ¿no? Segundo lugar, yo recuerdo incluso en una época de mi vida en la que a lo mejor todos los magistrados, los 12, eran 12 hombres sin piedad, ahora son 12 hombres apiadados de sí mismos, ¿no? Pero resulta que había 11 magistrados que votaban lo mismo, yo había un voto particular. Es decir, no existía exactamente la teoría de los bloques, ahora ya no. Ahora ya son todo bloques. Se ha desleído de tal manera el Tribunal Constitucional que no tenemos que naturalizar precisamente este estado de ensimismamiento político en el que está sometido ahora el Tribunal Constitucional. Insisto, en los años 80 y 90 había sentencias donde había un voto particular, 2 votos particulares, y ahí se demostraba que había por lo menos cierto trasunto de inteligencia política, ¿no? Y por último, pues la verdad es que el Tribunal Constitucional en los últimos años, en vez de interpretar la Constitución, ha estado innovando la Constitución. La está reformando. En vez de esa práctica hermenéutica o interpretativa que tenía que tener la Constitución, lo que está haciendo es reformarla. Pero lo que está haciendo sobre todo es destituirla. Claro. La está realmente desintegrando sobre la base de un argumento que es estrictamente político. Es bueno conocer quiénes son los magistrados que han dictado esta sentencia, primero porque son muy malos. Convertir en sustancia jurídica el concepto conflicto político es algo que, desde luego, deberá penalizarse alguna vez en las facultades de Derecho. Han convertido, insisto, en un concepto jurídico el concepto conflicto político. No hay conflictos políticos, hay conflictos jurídicos en el ámbito del Tribunal Constitucional. De hecho, el segundo argumento de esta ponencia es el carácter de situación excepcional. Bueno, la amnistía se aprueba, primero porque no está prohibida explícitamente, en segundo lugar porque es una situación excepcional. Oiga, pues por esa regla de 3, ¿quién determina qué es algo excepcional? Lo determina el propio gobierno por interés político. Es una aberración desde todos los puntos de vista, pero vayamos al ámbito político. Sánchez, bueno, en una situación absolutamente inédita, dice la verdad. Cuando se le pregunte cuando Silvia Encharrondo le pregunta, bueno, ¿qué ha pasado para que cambie usted de opinión? Pues las elecciones. Han pasado el 23 de julio del año 2020. Ha sido Franco. Ha sido Franco. El generalísimo saliendo siempre. Bueno, la cuestión. Pero es que, fijaos, ¿qué es lo que decía Sánchez también antes de llegar a la Moncloa sobre lo que estaría o no estaría dispuesto para alcanzar el poder? Muy relevante esta entrevista que concedió en su día. Usted me pregunta, ¿está dispuesto a cualquier cosa para llegar al gobierno? Yo le digo que no. Es más, mire, si algo he criticado de Mariano Rajoy durante estos 4 años son 2 aspectos que yo no pienso repetir si soy gobernante. 1, mentir a los españoles. Mentir a los españoles.
porque se presentó con un programa electoral que luego no ha aplicado. Ya, Y dos, pero vamos al grano. no, discúlpeme, es que usted me está diciendo, ¿está dispuesto a hacer cualquier cosa para llegar al poder? No. ¿Por qué? Porque yo aspiro a representar algo muy distinto a Mariano Rajoy. Es decir, dejaría gobernar al PP si ganan las elecciones. No, discúlpeme. Mariano Rajoy, déjeme terminar, por favor. Mariano Rajoy mintió a los españoles en el programa electoral y los jueces están investigando que ha acudido dopado con financiación irregular durante estos últimos 20 años a los procesos electorales. Es decir, el Partido Popular ha hecho todo y de todo para poder llegar a la Moncloa. Y yo, desde luego, no voy a hacer todo ni de todo. ¿Qué te parece, Percival? Qué gran forma de definirse a sí mismo, negando al otro. Vamos, yo casi me caigo de la silla cuando dice que él es incapaz de mentir. Pero si no sabe hacer otra cosa, incluso para decir que no sabe mentir, miente. Lo de este hombre es que no tiene límites. Bueno, en fin, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos de inmediato. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Comentábamos las mentiras de Sánchez con respecto a esto, pero la cuestión es, ¿y ahora qué? Hablaba la Comisión Europea, creo que con muy buen criterio, de que esto es una autoamnistía, entre otras cosas porque los propios amnistiados han participado activamente en la redacción de la ley, lo cual ya es el colmo de los colmos. Es decir, Turull ha reconocido que él estuvo redactando la ley junto con el gobierno para finalmente lograr la amnistía. Es cierto que falta un fleco. Puigdemont todavía no se puede beneficiar porque el Supremo ha dicho que la malversación no es amnistiable y por lo tanto habrá que esperar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, ya la campaña de acoso y derribo por parte del gobierno de los independentistas contra el Tribunal Supremo, ayer mismo Puigdemont llamando prevaricadores a los jueces del Supremo por no aplicar la amnistía a Puigdemont. Bueno, esto por un lado, pero la segunda derivada, ya tienen la amnistía, ¿y ahora qué? Bueno, pues Junts ya habla abiertamente de que el siguiente paso es el referéndum, Mario. Bueno, sin duda, esto es un íter, esto es un camino que está perfectamente diseñado. Ahora, el nacionalismo fagocita todo. Y una vez que de alguna manera se ha condonado la responsabilidad, que por cierto, el hecho de aprobar una ley de amnistía no deja de convertirlos en delincuentes, siguen siendo delincuentes amnistiados, que quede claro. O sea, no es que se extinga la responsabilidad penal, o mejor dicho, ilícito, sino que eso sigue. Evidentemente, en esta escalada, el nacionalismo catalán no se va a detener. El nacionalismo catalán va a pedir un referéndum. ¿Cuál va a ser la forma de presentarlo? Hay dos vías. Por una parte, hacer una especie de referéndum, vamos a decir, consultivo, algo que no sé si encaja o no dentro del ámbito de la letra de la propia Constitución, me imagino que dirán que sí, eso lo tiene que, al final, que pronunciarse el Tribunal Constitucional, o bien avanzar en algo que el PSOE ya lleva tiempo, y Percival y yo compartimos escaño en el Congreso de los Diputados, que es la idea de un Estado confederal. Ir avanzado en un modelo... federalismo asimétrico. El federalismo asimétrico que, por cierto, ya estaba en la Declaración de Granada y en la Declaración de Barcelona del Partido Socialista Obrero Español. No me extrañaría nada que ellos fueran evolucionando a través de una comisión de expertos donde se incluirá el nacionalismo catalán en un efecto futuro, ¿no? Y luego hay un tema fundamental, y con esto concluyo, y es si esto es reversible o no reversible. Eso nos lo pregunta muchísima gente en la calle. ¿Esto es reversible o no reversible? Pues la verdad es que es de muy difícil reversibilidad. Lo digo desde el punto de vista referendista, desde el punto de vista político de cara al futuro, ¿no? Porque estas leyes, una vez aprobadas, salvo que sean detenidas en el ámbito de la Comisión Europea o haya una gran audacia desde el punto de vista de la ejecución por parte o de la inejecución por parte del Tribunal Supremo, esta sentencia desgraciadamente se va a ejecutar. Importante esto porque si finalmente hay un referéndum y todo apunta a que sí, a que el gobierno, el siguiente paso va a ser, bueno, vamos a hacer un referéndum, se va a reabrir todas estas heridas, el referéndum es ilegal, es inconstitucional, pero también como lo era la amnistía, por lo tanto puede seguir el mismo procedimiento, se recurrirá al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo avalará. Percival. Es que esta sentencia forma parte de una operación política. Es un hito, es un paso dentro de un plan mucho más amplio. Habéis insistido, y con toda la razón, en la previsibilidad de esta sentencia. Lo es por los argumentos utilizados, lo es por los bloques, lo es también por la fecha. No olvidemos nunca que Santos Cerdán, ese gran negociador, acordó con Junts que la sentencia se dictaría en junio. Y aquí estamos en junio y la sentencia se ha dictado. Y te digo más, Sánchez conocía el resultado de la sentencia antes de que se pronunciara, antes de que se hiciera público. Curioso, ¿verdad? Pero si es que a la vista de los argumentos que se utilizan, esa gran contradicción que tiene la sentencia de no podemos entrar a valorar la intención del legislador al aprobar esta ley y al mismo tiempo valoro que la intención es buena porque va a favorecer la convivencia. Este argumento de la convivencia es el argumento del
gobierno durante toda la tramitación. ¿Os acordaréis cuando hubo distintas votaciones, hubo que cambiar el texto, hubo argumentos que se utilizaron desde el gobierno, y a la vista de esta sentencia es evidente que estaban siendo asesorados por miembros del Tribunal Constitucional, porque ellos sabían que les iba a venir y sabían el texto que tenían que tener para poder aprobarlo. Por lo tanto, de alguna manera el Tribunal Constitucional se ha validado a sí mismo sus propios argumentos que habían sido introducidos en la exposición de motivos de la ley. ¿Por qué tiene esa exposición de motivos de 20 y tantas páginas la ley? Porque son los argumentos que se habían metido, seguramente asesorados por el Tribunal Constitucional, para facilitarles a sí mismos su aprobación en fecha de hoy. Pero insisto, la operación política, porque esto es lo que preguntabas, Manuel. Esto es una operación política que desemboca en unas elecciones donde, como bien decís, seguramente se vote algo más que simplemente elegir a un nuevo gobierno de España. Estamos hablando de que se va a votar un cambio de régimen. Si es que si se presenta Pedro Sánchez a unas elecciones diciendo votadme a mí, pierde. Y eso lo sabe. Porque si lo que se enjuicia en unas elecciones es la continuidad o no del gobierno, pues la mayoría de españoles va a decir no, queremos un cambio. Ahora, si se vota algo distinto del tipo vamos a cambiar la organización territorial española para tener una confederación tal, no sé qué, vamos incluso a considerar un referéndum de república, de creación de la Tercera República, etcétera, bueno, pues ahí puede atraer a votantes el PSOE, que ahora están en Podemos, que ahora están en Sumar, que incluso están en Esquerra Republicana, porque se van a ver concretados sus aspiraciones políticas. Yo creo que está jugando a eso, a atraerse todo el voto de izquierda con una votación en las elecciones donde se dirima mucho más que el nuevo gobierno. Es muy probable que asistamos a eso. Y por cierto, otra gran falacia por parte de la izquierda imperante dice, bueno, esto va a facilitar la convivencia, la pacificación de Cataluña. Están totalmente equivocados. La pacificación de Cataluña llegó con la aplicación del artículo 155 y con la condena a los golpistas catalanes. No ha llegado con la amnistía. Es más, con la amnistía lo que se está es reabriendo el conflicto, porque ya Junts ha dicho, ahora que estamos amnistiados, yo quiero referéndum. Y yo me pregunto, en caso de que haya referéndum y en caso de que haya un nuevo intento de golpe de Estado, con la amnistía ya encima de la mesa, ya no se les va a poder perseguir, entre otras cosas, porque se ha eliminado uno de los delitos por los que también han sido condenados. Es decir, que digamos que tienen una autopista precisamente para volver a plantearlo, María. Hay dos cosas que me gustaría resumir. La primera, ese choque, esa confrontación institucional a la que han llevado ya no los separatistas de Junts, que era previsible, sino el gobierno que asume el relato del separatismo de Junts, para situar al Supremo fuera de la legalidad, en una desobediencia de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que se niega a aplicar la amnistía a los separatistas catalanes. Esto es muy grave, porque, insisto, el Tribunal Supremo es el máximo intérprete de la legalidad en España, de la legalidad penal en España, y además es quien tiene la competencia exclusiva para definir la aplicabilidad de una norma, aunque sea constitucional, a un caso concreto como es el del señor Carles Puigdemont o los señores Oriol Junqueras y resto de consellers que siguen inhabilitados por el delito de malversación. El Supremo ya ha dicho que ha habido un enriquecimiento personal, patrimonial, derivado de la gestión del desvío de fondos públicos que no estaban previstos para la independencia y que se utilizaron para sufragar ese referéndum inconstitucional, porque así lo dijo el Tribunal Constitucional del momento, del 1 de octubre de 2017. Por una parte, esta confrontación institucional con el Supremo, que me parece peligrosísima y gravísima. Y segundo, y no menos importante, yo contaba en 2022, cuando estaba encima de la mesa la reforma del Tribunal Constitucional, que es el que hoy conocemos, a la medida de los separatistas, cuando estaba sobre la mesa la eliminación del delito de rebelión y de sedición, la sustitución y el ablandamiento de las condenas por malversación en contra de Europa, a la que siempre apela el gobierno cada vez que quiere hacer una maniobra no permitida. Y en aquel momento, en 2022, recordaba los acuerdos que firmó Pedro Sánchez con Esquerra Republicana en 2020 para que le apoyara la investidura. En aquel momento se firmó una hipoteca a plazos. Y el próximo plazo es así, la próxima letra que Pedro Sánchez tiene que satisfacer es
la consulta pactada. Le pueden llamar consulta pactada, referéndum de... Algo no se sé les qué, ocurrirá. pero ellos subordinaban los acuerdos alcanzados en la mesa bilateral de diálogo, ojo, poniendo a la región de Cataluña al nivel del Estado español. Esos acuerdos los sometían a refrendo de la soberanía de la ciudadanía catalana. Y eso es el referéndum de autodeterminación. Pues hacia eso vamos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este y con más temas. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Señores, esta semana ha habido muchas novedades con respecto a la corrupción del Partido Socialista, pero una de las más llamativas ha sido esa comparecencia ante el juez por parte de Ábalos y por parte de Koldo. Lo digo porque la semana pasada lo tratamos. José Luis Ábalos en principio estaba dispuesto a cantar la traviata, a colaborar con la justicia, a admitir todo, a admitir que sí, que desde el minuto 1 hubo chanchullos y hubo manipulación de contratos, de adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones, que todo formaba parte de una trama liderada por Santos Cerdán, y estaba dispuesto a hablar. Está dispuesto a colaborar con la justicia, pero hubo una reunión con Koldo el domingo y dio marcha atrás. Dio marcha atrás y ahora están jugando a ganar tiempo. Y finalmente, tanto Ábalos como Koldo pues se negaron a declarar ante la justicia, ante el juez, y hasta el punto de que dijeron que bueno, que no en el caso de Ábalos no se reconocían esas grabaciones, que incluso podía haber sido su voz alterada por inteligencia artificial, cosa que ha sido ya desmentida absolutamente por la UCO, que han aplicado un programa israelí que certifica que los audios son los que son y que Ábalos era el que aparecía en las grabaciones. Pero bueno, se trata de ganar tiempo de cara a conseguir algo por parte del gobierno. ¿Por qué a Ábalos le interesa ganar tiempo y también a Koldo? Precisamente para ver si el gobierno logra cumplir su objetivo, que es hacerse con la investigación de los casos, que la UCO pase a manos de los fiscales, que logren descabezar la UCO, que logren controlar a los jueces y de esta forma intentar parar los procedimientos. Así que están intentando ganar tiempo. Pero mientras tanto hay otras derivadas que empiezan a hablar por su cuenta. En este caso hablamos de una de las amigas, de las parejas de José Luis Ábalos, que ha hablado esta semana con Telemadrid. Se trata de Andrea de la Torre, que mantuvo una relación de 4 años, ni más ni menos, que con Ábalos. Bueno, Andrea de la Torre ha dicho varias cosas interesantes. En primer lugar, ha dicho que Ábalos recibió una oferta por parte de Santos Cerdán. ¿Una oferta para qué? Para que estuviera callado. Atención. Le ofrecieron el coste de su defensa, le ofrecieron 3 contratos en empresas, en consultoras que están vinculadas a Pepe Blanco, escribir algo de una columna y presencia en tertulias. Este gobierno no ha sido contundente con nada, ha sido cómplice. El gobierno ha sido cómplice. Ábalos recibió una oferta por parte de Santos Cerdán, que fue a su casa y le dijo: José Luis, cállate, estate tranquilo, te vamos a cuidar, te vamos a cuidar. Santos Cerdán, antes de que saliera el informe de la UCO, evidentemente. Tranquilo, te vamos a cuidar, tú estate tranquilo y calladito. Bueno, esta conversación, la propia Andrea confiesa que la grabaron, que la tienen grabada. La grabó ella, de hecho. Ábalos le pidió que la grabara. Dijo otra cosa interesante Andrea en esta entrevista con Telemadrid. Dijo que Santos Cerdán no actuaba solo. Que, ¿por orden de quién actuaba Santos Cerdán? La oferta que le hacen la tuvo que consultar con el presidente. Santos Cerdán no puede tomar esas decisiones por su propio pie. Bueno, y luego tenemos a Sánchez diciendo que él, a diferencia del Partido Popular, combate con contundencia la corrupción. Y estamos viendo cómo, según Andrea, la expareja de Ábalos, resulta que desde el PSOE se le ofrecía un acuerdo. Percival. Bueno, es que esto es un modus operandi típico del PSOE. Recordemos, por ejemplo, que la famosa Leire Díaz, la fontanera cloaquera, se le colocó cuando salió de Correos
en una consultora vinculada al PSOE. En este caso, la consultora de Gaspar Zarrías. Es decir, aquí hay varios perfiles del PSOE que una vez que han dejado la política, caso de Gaspar Zarrías, que fue consejero en Andalucía, vinculado con los ERE y condenado por los ERE, o Pepe Blanco a nivel de ministro y ahora con su consultora Acento, bueno, pues les ha ido muy bien y entonces tienen contratos que les permite contratar a gente a la que hay que colocar desde el PSOE. A Pepe Blanco es un nombre que está saliendo cada vez más, junto con el de Zapatero, y esperemos que se concreten porque todo apunta a que hay muchísimas cosas que han ocultado y negocios que han hecho y seguramente han medrado gracias a sus contactos. A Pepe Blanco y a Zapatero los menciona Ábalos. Es que esta discusión, Manuel, empezaba por la comparecencia de Ábalos ante el Tribunal Supremo el lunes y de lo poco que dijo, es verdad que no tiró de la manta, como acabas de decir, pero de lo poco que dijo, y lo hizo con toda la intención, es dejar caer esos dos nombres, Pepe Blanco y Zapatero, que eran, bueno, pues personas con las que tenía contacto en el Ministerio de Fomento y que además le habrían recomendado el nombre de algunas personas que puso. Esto es importante lo que comentas, porque una de las cosas que ha dicho Ábalos es precisamente que Pepe Blanco pues propuso nombres para ocupar cargos muy importantes en el Ministerio de Transportes. Hay que recordar que Pepe Blanco fue también secretario de organización del PSOE, es decir, el encargado del dinerito, y también fue ministro de Transportes. Oye, qué casualidad, como Ábalos y como Santos Cerdán, y que él propuso algunos nombres, entre ellos el de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Esto no solo lo ha dicho Ábalos, es que lo ha reconocido el propio Pepe Blanco en un tuit que luego ha borrado. Que borró. Yo no sé qué se le pasó por la cabeza para decir, es que el tuit dice, sí, lo confirmo, fui yo el que recomendó a Isabel Pardo de Vera a Ábalos. Y Ábalos lo ha dicho en el pasado, él llega a Fomento y no sabe nada de Fomento. Bueno, sabía de cosas que hacer con los contratos de Fomento, pero de gestión de Fomento no sabía nada. Y entonces, pues la gente le fue recomendando. ¿Y a quién escucha para saber a quién nombrar? Pues evidentemente a gente que ha tenido responsabilidades en el pasado en Fomento, es decir, Pepe Blanco. Y aparte está esa hoja que ya hemos visto todos de Santos Cerdán, con nombres a colocar en el Ministerio de Fomentos. El director de carreteras, que al final está siendo investigado. Caballero, creo que se llama, ¿no? Esto fue nombrado y es de los que aparecen en el informe de la UCO. A nivel de subdirectores generales, esto me llamó mucho la atención. Es decir, la captación del PSOE de los ministerios va hasta el nivel técnico. Es decir, les importa también quién está en una subdirección general, que podría decir, oye, esto, en fin, ese nivel técnico, ¿por qué? Pues no, hasta ahí entran, o sea, es increíble. Esto es muy importante, Mario, tú que has estado en ámbito de gestión, es que, a ver, si estamos hablando de una presunta trama para amañar contratos públicos, ningún político puede amañar un contrato público por sí solo. Necesita la connivencia de mucha gente, especialmente dentro de la administración y especialmente por parte de algunos cargos directivos dentro de esa administración. Bueno, comenzaré por decir que esto es pura pornografía política, pero es pornografía... En el caso de Ábalos viene muy bien traído. Viene bien traído, pero no solamente por lo que es el acto mismo sexual y es el inventor del poliamor político, ¿no? Sino realmente porque es una descomposición absoluta de lo que es la ética política, ¿no? Es más, yo me he encontrado gente que ya es capaz de recitar las 11 amantes de Ábalos como si fuera la nueva alineación del Real Madrid. 11 de momento, que se sepa. Lo cual empieza sería una maravilla. Momento. Como subsecretario del Ministerio de Fomento que fui, vamos a ver. En primer lugar, el Partido Socialista durante toda la historia de la democracia ha desarrollado una práctica y es colocar en el Ministerio de Fomento siempre como titular o al secretario de organización o a alguien que tenga capacidad para hacer política territorial. Desde el Ministerio de Fomento se puede hacer política territorial seleccionando las obras que se van a adjudicar y se van a ejecutar, porque eso es hacer política también. Si yo dedico pues parte de mi inversión a Galicia, pues sé que puedo tener rentabilidad política en Galicia, más allá de la rentabilidad social, económica y, por supuesto, infraestructuras que pueda haber. Pero eso el Partido Socialista lo ha tenido claro siempre. ¿Cuál es el problema del Partido Socialista? Que no solamente buscaba la utilidad material de la infraestructura, es que buscaba otra utilidad. Buscaba la utilidad de la comisión. Buscaba la utilidad, evidentemente, de cómo colocar determinadas obras en determinados lugares porque eso me podía producir un retorno. ¿Cómo funcionan habitualmente? En primer lugar, las empresas corrompibles. La empresa corrompible suelen funcionar en UTEs. Hay una gran empresa que busca una empresa local con la cual va en UTE a esa adjudicación. Habitualmente,
todos los tipos de delincuencia organizada que hay se realizan a través de la pequeña empresa. En este caso, presuntamente Servinavar. Claro, con un 40% además comprado por el propio Santos Cerdán. Es decir, que es la empresa que realiza la gestión y que puede pagar la comisión correspondiente por la adjudicación ilegal de un contrato, por un modificado indebidamente concedido o por una revisión de precios que no se tuvo que hacer al final del contrato. Porque hay múltiples vías para poder dar más dinero a una empresa adjudicataria. En segundo lugar, evidentemente, un contrato público no se formaliza exclusivamente con la firma de la presidenta de la DIF y la empresa, sino que hay un procedimiento de licitación. Aparece publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, está sujeto a regulación armonizada, aparece en el Boletín Oficial del Estado y se presentan muchas empresas. No quiero aquí explicar cuál es el manual del buen corrupto en español, del mal corrupto, pero la corrupción empieza diseñando un pliego de prescripciones técnicas, un proyecto ad hoc, para intentar que solamente pueda una o dos empresas más especializadas poder realizar la actividad y fundamentalmente, para que le quede claro a todo el mundo, en el proceso de selección hay dos tipos de valoración. La valoración económica, que es automática, que es la oferta. Es la objetiva. Que habitualmente puntúa un 50, un 60%, es el precio, y ahí no puedes hacer absolutamente nada. Y hay un 40%, que es un informe técnico firmado por un técnico. Por eso es importante tener el control del subdirector, del jefe de demarcación de carreteras, del jefe de la unidad de carreteras o del jefe de la DIF en Pontevedra o yo que sé, o en Huesca. Que es de carácter más subjetivo. Que es técnico. Y me diréis, ¿y por qué un funcionario, que es un ingeniero de caminos, se somete a este tipo de cosas? Pues muy sencillo, por productividad, porque le dan un consejo de administración, porque como no informes favorablemente la obra en Huesca, dejas de ser jefe de la demarcación en Huesca y te vienes a Madrid y dejas a toda tu familia en Huesca. Esas son las razones reales con las cuales hay intereses perversos para poder efectivamente afectar la condición de un informe técnico. Bueno, fijaos, perfectamente explicado, Mario, te agradezco la explicación, porque esto es así es como se pervierten, cómo se manipulan contratos públicos que están establecidos en un procedimiento. Pero, bueno, sobre el tema de corrupción, digamos que hay mucha trayectoria y mucho historial en el caso de España y también en el caso del Partido Socialista. Fijaos, te quiero dar paso, María, pero antes otra de las titulares que dejó Andrea Latorre, expareja de Ábalos, durante 4 años. ¿Sobre quién? Sobre Pedro Sánchez. No es llamativo que le quieran tener también cuidadito. Y además que Sánchez ya lo sabía todo, que le gusta mucho a José Luis decir que no, claro que lo sabe. Lo sabe y lo sé yo porque vino de Moncloa y me lo contó. Está bien tanto mentir también todo el mundo. Andrea dice que Sánchez lo sabía todo y que precisamente por eso le hacen una oferta a Ábalos. Lo querían tener cuidadito, calladito, pero Sánchez lo sabía todo, según Andrea. María. Bueno, es que una premisa. El PSOE es un negocio. El partido PSOE es un negocio. Muy rentable para mucha gente. Santos Cerdán era el encargado de asegurar lo que dice la UCO, que es gestionar esa caja B que recibía parcialmente el partido de manera presunta, según se apunta en ese posible delito de financiación ilegal, y que entre varios se repartían, porque estaban en los lugares adecuados para tomar las decisiones que Mario nos contaba antes y, por lo tanto, llenar la caja B de dinerito, porque es lo que tiene que tener, dinerito. Cuando Santos Cerdán pierde el control y no es capaz de asegurar la omertá que tenían pactada entre todos en la cúpula del Partido Socialista y, por extensión, en varios de los ministerios más importantes, entre ellos el de Transportes, que es el que más presupuesto maneja de todo el Ejecutivo, es cuando empieza la debacle. Cuando Santos Cerdán cae en desgracia. Y cuando, además, se empiezan a destapar las distintas derivadas de lo que parecía inicialmente una especie de pseudotramucha orquestada entre un comisionista como Víctor de Aldama, al que se desacreditó lo más grande y ha ido filtrando, deslizando y contando, y se ha cumplido todo lo que ha contado, todo. Se ha acreditado todo con creces, con un portero de puticlub, porque todo empieza en el mismo sitio, siempre la raíz es común, ¿no? Todo empieza y acaba en los puticlubs, qué curioso. Y que ¿verdad? era Coldo. Entonces, parecía que era una cosa ahí, así, aislada entre dos tipos, así, que se conocían y que nadie más conocía en el partido. Y resulta que todo esto era otra cosa, era una organización
criminal, concertada, con reparto de tareas, destinada al cumplimiento de un objetivo delictivo del que todos participaban, del que todos eran conocedores y en el que había una jerarquía. Y esto es importante, que es lo que apunta Andrea. Y es muy relevante recordar que todo lo que ha dicho Aldama hizo caer a Koldo. Las grabaciones de Koldo han hecho caer a Santos Cerdán. Veremos cuando declare el lunes Santos Cerdán, porque es a lo que están esperando Ábalos y Koldo. Y veremos si continúa el pacto de no agresión o si hay que mover estratégicamente los hilos para, bueno, pues que cada palo aguante su vela. Muy interesante esto. Señores, aprovechen el fin de semana, vayan al supermercado. Palomitas, bolsas de palomitas, porque esto está muy interesante. Y aquí además es maravilloso porque todo el mundo se grababa a todo el mundo. Víctor Daldama, Santos Cerdán, desde Koldo, 2019, Ábalos, 2019 estaba grabando el tío. Aquí todo el mundo se grababa, por lo tanto va a ser maravilloso como salgan esas grabaciones. Bueno, en fin, Irene, cuéntanos, ¿cuál ha sido el resultado de la tuit encuesta? Bueno, pues como cada semana hemos hecho una encuesta en nuestro Twitter y hemos preguntado qué vendrá después de la amnistía. Hemos dado 4 opciones, que son: no habrá más concesiones, habrá cupo catalán, habrá referéndum o habrá cupo pero también referéndum, y claramente ha ganado la última opción. Habrá cupo y referéndum con un 77%. Ahora sí, toca escuchar a nuestros oyentes que nos han dejado su opinión. Buenos días. Pues lo próximo está claro, es el referéndum. Por eso este gobierno no es legítimo, porque la gente que le votó no le votó conociendo todas las premisas que ha aprobado y que no llevaban su programa electoral y que se negaron hasta la última hora. Buenos días. Bueno, yo creo que después de la amnistía vendrá un referéndum de independencia tanto para Cataluña como para el País Vasco. También vendrá mucho dinero, gran parte del presupuesto irá para la Cataluña, eso desde luego. Necesita urgentemente los votos de Puigdemont y además es Puigdemont el que manda. Buenos días. Y la pregunta que después de la amnistía, pues quedarse en el poder, apoltronarse y dirigir un coche cuesta abajo y sin frenos y arruinar este país. Eso es lo que vendrá ahora. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Mario Garcés, como siempre, un auténtico placer. El placer es mío, ya lo sabes. María Jamardo, siempre que vienes te digo lo mismo, mucho ánimo, porque tienes mucho trabajo por delante en tribunales. Sí, no sé si es bueno o malo, dadas las circunstancias, pero bien. Enhorabuena por el trabajo que hacéis en el debate. Y también Percival Manglano. Palomitas, señores. Palomitas, que vienen curvas. Ahora Santos Cerdán, luego ya veremos. Pero esto es maravilloso porque hay grabaciones. Esto de las grabaciones es algo espectacular. Y ya hemos escuchado varias grabaciones con el presunto reparto de sobres, de comisiones, el reparto de prostitutas, en fin. ¿Qué será lo siguiente? Ya veremos. Hacemos una pequeña pausa y regresamos para repasar las principales noticias económicas de la semana y después nos vamos de viaje.